Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal vez. Seguimos caminando el Evangelio según San Mateo, seguimos también caminando el capítulo 25. Y bueno, les cuento que estamos próximos al final de esta primera temporada, y es que se nos viene el tiempo de Adviento, con lo cual también textos distintos, especiales para esa época. Y también a título personal es un tiempo de viaje, de cambio de hogar, etc. Pero bueno, eso aún no llega, falta para aquello. Por el momento seguimos en este caminar. El día de hoy, nuevamente el capítulo 25, veremos los versículos del 14 al 30. Y el texto dice así: Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento, y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará, y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. La semana pasada estuvimos viendo el Evangelio donde Jesús enseña sobre el reino de los cielos a partir de una parábola no tan sencilla: el novio, el banquete de bodas y las 10 vírgenes. Hemos hablado en otro momento de que en la Biblia el banquete hace referencia a un participar de la gracia de Dios, y esa participación es en la escucha del mensaje de Jesús. Acoger su mensaje es participar de la gracia de Dios. Bueno, el texto de la semana pasada no hace hincapié en esto del banquete, aun cuando es un elemento presente, sino más bien el tema central es el novio y su venida, que representa a la segunda venida de Jesús. En la época se creía que Jesús venía ahora ya, y por causa de ello se dejaban los deberes de lado. Por este motivo es que Mateo y su comunidad escriben este texto para decir a los primeros cristianos: no es así, Jesús no viene ahora ya, por ende hay que saber esperar. ¿Con qué? Con sabiduría y en actitud despierta
en actitud de vigilia. Así, las vírgenes, que no importa que sean mujeres, tampoco que sean 10 y mucho menos que sean vírgenes, porque estos son elementos de la cultura que rescata Mateo para la construcción de la parábola, bueno, así las jóvenes representan a todo seguidor de Jesús que escucha su palabra y desea participar de esta experiencia divina o banquete, y que además espera su segunda venida. Y es que Jesús viene, y no hay fecha ni hora para ello, por lo que no debemos dormirnos. Debemos mantener nuestras lámparas encendidas, las del amor y la justicia, para con la comunidad. Así es como llegamos al episodio de hoy. Seguimos con las enseñanzas de Jesús en parábolas sobre qué es el reino de los cielos. Y esta vez tenemos una ultra conocida por todos, que más de una vez hemos utilizado en alguna que otra reflexión pastoral. Se trata de la parábola de los talentos. Reflexionar sobre este texto es complejo. ¿Por qué? Y es que ya tenemos imágenes, ya tenemos 1000 reflexiones pastorales en nuestro haber, en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Entonces, cuando algo está tan saboreado, por decir una forma ignaciana, resulta un poco difícil quitar ese sabor, esa imagen, para instalar otra o agregar algo a ese conocimiento que puede no coincidir con la idea que ya tenemos en mente. Pero bueno, haremos el intento. ¿Cómo comprender esta parábola? Lo primero es que sí o sí debemos tener presente el texto de la semana pasada, porque justamente la parábola de las 10 vírgenes y el novio antecede a este texto en la Biblia. Está justo antes. ¿Por qué tenerlo presente? Por la temática. Mateo y su comunidad están escribiendo sobre la segunda venida de Jesús. Ese es el telón de fondo para este evangelio, y por eso este texto que hoy vemos comienza mostrándonos un Señor que se ausentará un tiempo largo, del que no se sabe su regreso. Y es que ningún dueño de tierra que se va por poco tiempo deja a sus servidores a cargo del negocio. Decíamos la semana pasada que la segunda venida de Jesús, o parusía, estaba en concordancia con el fin de los tiempos y sus imágenes tomadas del esquema griego y del esquema judío. Bueno, el Evangelio de Mateo constantemente nos va remitiendo a esta tensión del fin de los tiempos. Haga memoria, vean el camino que hemos ido haciendo y se darán cuenta que es bien común esta dinámica del paraíso y el infierno, el gozo y el dolor, la recompensa y el castigo, la tiniebla y la luz, etc. Incluso esta parábola concluye con esa idea: las tinieblas, el llanto y rechinar de dientes. Entonces, la segunda venida, o el fin de los tiempos, o el juicio final, es el telón de fondo. Bien, tenemos entonces un dueño de la tierra que da a sus siervos cierta cantidad de talentos, es decir, una cierta cantidad de monedas, dinero, que como toda moneda era originalmente una medida de peso. Existían talentos de oro y de plata. Se entiende que ambos materiales, hablando desde el aspecto más material, tenían distinto peso, por ende, distinto valor. Hoy en día, nuestra moneda de pago no sigue esa línea, no importa el material en que esté hecho y por ende su peso, porque su valor cambia en cuanto a la cantidad de ceros que tenga dibujado. También se da que solemos usar esta parábola desde la idea del talento, tipo tocar la guitarra, ser paciente, ser servicial, etc. Les pido que dejemos esa imagen un poquito de lado, aun cuando también es usada así en otro texto bíblico, pero para este texto en particular dejaremos ese tipo de reflexión ahí esperando su momento. Bueno, volvamos. Este señor le da a cada servidor cantidades distintas de talento o monedas, como quieran. No es tan relevante cuánto recibe cada uno, mucho menos la supuesta injusticia de que uno reciba el quíntuple que otro. Son solo elementos narrativos, así que no nos quedemos
ahí. Lo cierto es que de los 3 siervos, 2 duplicaron lo recibido y uno no hizo nada, y esto por miedo, y además devolvió tal cual lo que recibió. Ante esto el Señor le dice a este último que es un servidor malo, agregando hacia el final la siguiente frase: porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si yo leo esto así a la ligera, obviamente lo primero que me nace es ser ateo, o por lo menos dudar de que si el Dios de Jesús es un Dios verdaderamente de amor. Pero repito, esto leyéndolo así muy a la ligera. Ojo, que muchas veces desde estas frases generamos y medimos a las personas en nuestra comunidad, a nuestros hermanos de comunidad. Hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia de tomarlo literal y generar un dogma moral a partir de frases descontextualizadas. Bueno, no olvidemos que las parábolas retoman elementos de la cultura y la sociedad. Resulta que en la época existía un proverbio popular que decía algo así como: el que es rico siempre se vuelve más rico, y el que es pobre, pobre se queda. El Jesús de este texto no está dando una orden, no está estableciendo un dogma como para que nosotros vayamos y le quitemos al que no tiene y se lo demos al que tiene mucho. No es por ahí, sería extraño pensar esa imagen. Jesús está describiendo una situación, como ya hemos visto antes en otras parábolas. Mateo y su comunidad, al redactar este texto, posiblemente tienen presente al seguidor de Jesús que escucha su mensaje y que por fe asume su divinidad, que por fe entiende que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras. Ese seguidor es el que, comillas, tiene, y que justamente en Jesús encuentra la plenitud, es decir, obtiene más, o bien se vuelve más rico. Aquel que tiene fe en el Mesías es el que tiene, y que encuentra la plenitud en Jesús es el que tiene aún más. En cambio, el que no cree en Jesús y su mensaje, el que no asume a la persona de Jesús como Mesías prometido, es quien no tiene, y en ese no tener es posible que no participe del gozo mesiánico, que no participe del banquete, que no participe del reino, pero ojo, por su propia elección. De los 3 servidores, hubo 2 que decidieron creativamente duplicar lo que recibieron, dar frutos de aquello, y uno de ellos, por miedo, solo por miedo, se encerró y resguardó su talento, su moneda, o bien el mensaje que recibió. Ese tercer hombre, podríamos decir, eligió esa situación. No olvidemos esto que ya hemos visto antes. La participación en el reino de los cielos es elección de quien desea aceptar el mensaje de Jesús y en él encontrar la plenitud para su vida. Así, tenemos la idea central de este texto. Prepararnos a la parusía, a esta segunda venida de Cristo, implica también la creatividad para producir frutos del mensaje recibido. ¿Y cuál es el mensaje? La buena nueva de Dios en Cristo. Lo que Mateo y su comunidad denuncian en boca de Jesús es la inconsecuencia de quienes asumen el mensaje de Jesús, pero después buscan refugiarse en seguridades estériles. La inconsecuencia y la hipocresía no son características de quien sigue a Jesús. Quien ha vivido la experiencia de justicia y amor de Jesús, quien ha acogido su mensaje, no puede guardarlo para sí. Debe aprender a dar frutos de ello. Entonces, hay que estar alertas, vigilantes y también ser creativos para no caer en la comodidad, en la rutina dentro de la comunidad, en el estancarse, en el esconder aquello que se me ha regalado. De ahí viene la petición del Papa Francisco de hacer lío. De ahí viene la idea del Papa Benedicto de no esperar que la gente venga a la iglesia, sino ser iglesia e ir a las personas. De ahí se entiende también la importancia de anunciar el Evangelio en todo lugar,
como lo hiciera Juan Pablo II en sus viajes. En este final de año, que ya se acerca, es bueno que reflexionemos y dinamicemos un poquito nuestro interior y podamos examinar si la experiencia salvífica que hemos tenido y recibido de Dios en Jesús, la compartimos con los demás o más bien la guardamos, la escondemos por miedo a perderla. Un abrazo grande y nos acompañamos en el siguiente episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Que tengan una linda semana. Chao.